Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Muy buenos días con todas las personas que han llegado el día de hoy a este discernimiento bíblico que lo realizamos todos los domingos. A nombre del Patriarcado de la Nación Universal, eh, les damos pues esta bienvenida a este espacio que hemos preparado para todos ustedes. Para las personas que soy nuevo, que no me conocen, mi nombre es Dani Córdoba, de la República del Ecuador, del país de Ecuador. Estoy hablando desde la ciudad de Guayaquil. Me complace mucho poder compartir esto con todos ustedes. El día de hoy, un tema que yo digo que es del día a día, porque cuando nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos sociales, siempre nos encontramos con alguien y compartimos con alguien. ¿Sí? Y en algunas ocasiones podemos caer en esto de juzgar a los demás porque todos no somos iguales y en algún momento determinado podemos nosotros llegar a juzgar a las personas. A mí siempre me gusta comenzar el discernimiento con la conclusión para que nosotros lo tengamos en nuestra mente y conforme vamos desarrollando este discernimiento, vamos a ir comprendiendo por qué de esa conclusión. Y la conclusión de hoy, el mensaje de hoy, es que nos cuidemos de las apariencias. Porque hay una cosa muy indispensable que deberíamos cada uno de nosotros entender en, en los diferentes ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos. Y eso es el entender la naturaleza humana, el entender al ser humano. Y la única forma de que nosotros podamos entender al ser humano es que nosotros por sí mismos observemos nuestro comportamiento. Y es así como yo quiero iniciar este discernimiento con lo que nos dice Lucas en el capítulo 6, versículos del 43 al 45, en el que habla, por sus frutos los conoceréis. Y aquí vamos a entender cada uno de nosotros la importancia de entender la naturaleza humana, cómo el ser humano está estructurado, principalmente en su parte psicológica, que en definitiva es la que rige la manera de pensar, sentir y actuar de todas las personas. No solo de las personas con las que nosotros estamos interactuando, sino la forma en la que nosotros mismos funcionamos para podernos comunicar. Entonces nos dice el apóstol que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces aquí entendemos que está hablando de una naturaleza. Y continúa diciendo, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Llevando estos dos versículos del apóstol Lucas a nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros podamos escudriñar lo que dicen las escrituras y que la adaptemos a nuestra vida. ¿Qué podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Y aquí entendemos algo interesante de la naturaleza humana que les estaba mencionando. Fíjense ustedes que hablábamos de un hombre, de una mujer psicológica, que es la que dicta la forma en la que nosotros interactuamos. La parte psicológica rige nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Hemos dicho en algunas ocasiones que el ser humano actúa o por la esencia o por los defectos psicológicos, lo que llamamos el ego. Una persona que trabaja todos los días por cambiar su manera de ser,
le está aperturando a que la esencia sea la que se manifieste en la manera de pensar, sentir y de actuar. Pero si esa persona no le da esa apertura para que la esencia sea la que se manifieste a través de esos mecanismos que les acabo de mencionar, lo que se va a manifestar es la falsa personalidad. Vale la pena aclarar que la esencia, la conciencia, se manifiesta a través de la personalidad nuestra. Y el ego también se manifiesta a través de nuestra personalidad. Entonces, cuando nosotros no le damos la oportunidad a la conciencia, a la esencia, para que se manifieste a través de la personalidad, lo que se va a manifestar es el ego. Pero para que se manifieste la esencia, se necesita de un trabajo consciente. Consciente. Fíjense bien, esto es importante. O sea, que es algo voluntario, algo que la persona quiere hacer. Pero cuando no se da esa voluntad, esa buena voluntad para hacer ese trabajo y que se manifieste la conciencia por medio de la personalidad, por resultado lo que se va a manifestar es el ego. El ego. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir de este primer paso? Que la mayoría de las personas, al no trabajar por su conciencia, lo que se va a manifestar es el ego. Entonces nosotros no le podemos pedir, o cosechar higos de los espinos. Por eso en esoterismo se dice que la ingratitud de los seres humanos no nos debe sorprender, porque es la naturaleza infrahumana que hoy gobierna a la mayoría de la humanidad, y que si nosotros nos descuidamos, los que estamos aquí compartiendo este conocimiento, si nosotros nos descuidamos, también podemos caer en eso, ya de darle rienda suelta al ego. Por eso hay que estar atentos, hay que trabajar todos los días para que la conciencia se manifieste. Entonces, esto es importante que entendamos en el juzgar a los demás. Primero, entender la naturaleza humana. No podemos cosechar higos de los espinos. Es decir, si una persona no trabaja en su parte psicológica, ¿qué podemos esperar en su manera de comportarse? Y además, si nosotros trabajamos de manera personal por liberarnos del ego, sabemos lo difícil que puede ser y las muchas distracciones que existen. Entonces es muy fácil que una persona caiga a los pies del ego que le dé la oportunidad a la conciencia. Es más fácil irse por ese camino del ego, de la mecanicidad. Entonces sí es más fácil. ¿Qué podemos esperar de la humanidad? Y continúa el apóstol diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, es decir, de su interior. De ahí saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El primer mensaje de estos 3 versículos es: entendamos la naturaleza humana. Y la única forma de entender la naturaleza humana es comprender nuestra naturaleza interior. Pues así como nosotros tenemos nuestros defectos psicológicos y luchamos para salir adelante, y lo laborioso que es, de la misma manera entendamos que las personas también tienen sus defectos, pero de pronto no tienen las herramientas para poder superarlos, y por eso se comportan de esa manera. Ahora bien, así como las otras personas tienen sus defectos, nosotros también tenemos nuestros defectos. Entonces, ¿qué calidad moral tenemos para juzgarlos?
Puede ser que nosotros no fallemos en algo que está fallando la otra persona, pero en algo hemos de estar fallando. Y así como nosotros quisiéramos misericordia de alguna persona a la cual nosotros le expresamos nuestra forma de ser negativa, así como nosotros queremos que ella nos entienda, también nosotros deberíamos hacer lo mismo. Porque la naturaleza egoica, cuando actúa de manera mecánica y a veces no se sabe ni por qué salió eso. Es una forma impulsiva que sale. Eso debemos de aprender a entender nosotros de cómo está estructurada la naturaleza infrahumana de la humanidad de hoy en día. ¿Ya? Y esa infrahumanidad, así como está en las otras personas, también la tenemos nosotros en nuestro interior. Y si nosotros nos descuidamos y dejamos de trabajar, en algún momento esa naturaleza infrahumana nos va a superar. Entonces debemos nosotros trabajar todos los días para superar. Entonces, y una vez que entendemos esto de la naturaleza humana, de cómo está estructurada, podemos ir a escudriñar lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículos del 37 al 42, que es una ampliación de lo que nos dice el apóstol Mateo en su capítulo 7, versículo 1 al 6. Lo que encontramos en Mateo, del 1 al 6, lo podemos también encontrar en Lucas, pero de una manera más amplia. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero fíjese que para hacer eso no es algo tan sencillo, ¿verdad? Debemos llegar a una comprensión muy profunda de la naturaleza humana. De una forma muy sencilla, ¿no es cierto? Podemos dar un ejemplo, y no sé si lo he dado en otras ocasiones, pero por ejemplo, cuando un bebé llora, ¿cierto? Cuando un bebé llora, eh, nosotros no explotamos, ¿no es cierto? Y decir que por qué ese niño está haciendo eso, un bebé. Y se lo hace porque entendemos que la naturaleza es así. O poniendo un ejemplo así más crudo, si uno pasa por una calle y ladra un perro, nosotros no nos ponemos a pelear con el perro o a ladrarle, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza de animal, de un perro. Pues nosotros instintivamente podríamos decir, entendemos que esa es la naturaleza. Pues de la misma manera, de la misma forma, cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro interior, empezamos a descubrir la naturaleza infrahumana de nosotros. Y eso nos da la apertura para poder entender la naturaleza infrahumana de las demás personas. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta que lo que está actuando es el ego. Y así como el ego actúa en otra persona, el ego también actúa en mí. Entonces, por eso no juzguéis y no seréis juzgados. Y nos exhorta el apóstol en este versículo 37 a perdonar. Da y se os dará. Continúa en el versículo 38. Da y se os dará. Entonces, si yo quiero recibir amor, demos amor. Pero eso hay que fabricarlo, hay que trabajar. Porque recuerden lo que dice acá, voy a retroceder un poco. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Bien. Entonces, si nosotros queremos dar amor, nosotros debemos en nuestro interior ser luchadores permanentes por dar ese amor, por que nazca en nosotros el amor. Si nace en nosotros el amor, podemos compartirlo hacia los demás. Esa es la invitación. Entonces, continuando con lo que nos dice, tenemos aquí, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Entonces, así como nosotros juzgamos, a nosotros la divinidad también nos va a juzgar. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Pues aquí nos plasma sencillamente que así como las otras personas están ciegas por el ego, nosotros también estamos ciegos por el ego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgar si nosotros también tenemos el ego? Como les decía, puede ser que nosotros no tengamos específicamente el defecto de la otra persona, pero tenemos otro. Entonces, no podemos nosotros lanzar el dedo acusador si nosotros también estamos ciegos. Por eso decíamos, cuidémonos de las apariencias. Esa ceguera viene de nuestra parte infrahumana y no tenemos nosotros todo el panorama, todo el contexto para poder juzgar a una persona. Y para poder tener el contexto, es decir, un análisis total de lo que le está sucediendo a una persona, debemos tener la conciencia despierta. Y si no tenemos esa conciencia despierta, no podemos tener ese contexto, entender todo lo que le está sucediendo a esa persona. Entonces no podemos juzgarla, porque nosotros también dice aquí, ¿cómo acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Sí? Y a veces uno de pronto se pone a darle consejos, ¿no es cierto? A decirle, pero deberías hacer esto, deberías hacer este otro. Bueno sería que ese consejo salga de la conciencia. Y para eso debemos nosotros luchar, para eso debemos trabajar. Pero también hay que ser reales, también hay que ser prácticos y sabemos que más abunda la naturaleza infrahumana que la naturaleza humana de las demás personas. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no es cierto? En también nosotros saber captar cuáles son esos buenos consejos, porque lo que está hablando en ese momento, cuando nos están dando un consejo, en ese momento no sabemos si es del ego o es la conciencia. Dice, no caerán ambos en el hoyo, y se dan cuenta. Y también, algo que debemos reflexionar es que los sacerdotes, las isis, los misioneros, tenemos una alta responsabilidad para que los dos no caigamos en el hoyo, como dicen las escrituras. Por eso debemos estudiar y practicar, para que poco a poco, poco a poco, poco a poco, vayamos despertando la conciencia, se vaya quitando esa venda de tinieblas de nuestros ojos y ya no seamos ciegos y ahí sí podamos guiar. Continúa en el versículo 40 el apóstol Lucas diciendo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Lo que hablábamos en un principio, ¿no es cierto? Uno tiende a juzgar con el dedo acusador, pero no ve esa viga que está en nuestro propio ojo, que es la que nos produce esa ceguera. Pues no juzguéis para no ser juzgados. Y para eso entendamos que debemos tener un conocimiento de la naturaleza humana. Para decirlo de manera coloquial, esa persona es así y dejémosla que esa persona se cure a sí misma. Quedémonos con lo bueno y lo malo, ahí dejémosle para que esa persona trabaje en lo malo de ella y nosotros quedémonos con lo bueno. Y una cosa muy importante,
El hecho de que nosotros no juzguemos a los demás no quiere decir que nosotros seamos víctimas de esos errores. ¿A qué voy? Que si tú sabes que una persona tiene ciertas características, tú simplemente sabes que con esa persona no puedes contar para ciertas cosas porque está influenciada por el ego. Entonces tú lo que haces es, como quien dice, dejarla quieta. ¿Sí? Entender que esa es la naturaleza de esa persona y que no ha encontrado la forma de deshacerse de esa naturaleza. Y más bien, tú te quedas con lo bueno. Lo que quiere decir que si tú ves algo bueno en esa persona, utiliza lo bueno para para ser bueno y lo malo le dejas a esas personas, le dejas a la persona para que en algún momento se dé cuenta y pueda trabajar en ello. Y continúa el apóstol en el versículo 42 y nos dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que esté en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo. Y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, sí, repito, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, despertemos la conciencia, porque despertando la conciencia nosotros podemos ver con claridad y absoluta verdad lo que le está sucediendo a esa persona. Es decir, tenemos el análisis, el contexto completo. Y como la conciencia es la que está mirando a esa persona, a un determinado evento, entonces ahí sí viene la acción recta, la acción correcta. Un misionero, una misionera, un sacerdote, una Isis, debe todos los días luchar por sacar la paja de su ojo para poder ser un guía. Porque si no saca esa viga del ojo, es decir, si no se recupera de esa ceguera que le permita ver con claridad, no puede guiar a una persona. Lo que comentamos anteriormente, cuando alguien te aconseja algo, ¿qué está actuando ahí? ¿La conciencia? ¿O estará actuando el ego? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entendiendo esto, nosotros también nos ponemos cautos, ¿verdad? En saber percibir quién es el que nos está dando un consejo en un momento determinado. Pero yo vuelvo y repito, para darnos cuenta de eso, nosotros debemos despertar nuestra conciencia. Entonces, les invito a todos y cada uno de ustedes, y también me invito a mí mismo, ¿no es cierto?, en reflexionar en lo que habíamos dicho al inicio, en la conclusión. Cuidémonos de las apariencias. Cuidémonos de las apariencias, porque no todo lo que vemos es lo que es, porque nos hace falta despertar la conciencia. A medida que vamos despertando la conciencia, es como que poco a poco se va abriendo el entendimiento y vamos viendo todo en su contexto. Y eso poco a poco nos va sensibilizando en la pobreza espiritual que todos y cada uno de nosotros podemos tener en algún determinado momento. Todos somos pobre humanidad, porque tenemos al ego ahí presente y está a la expectativa de que nosotros le abramos las puertas para actuar.
Pero como se entiende que cada uno de nosotros estamos haciendo un trabajo, pues lo que hacemos es rechazar al ego y darle la oportunidad a que la conciencia sea la que actúe a través de nosotros. Y así, poco a poco, vamos descubriendo ese velo. Poco a poco, vamos sacando esa paja de nuestro ojo, para que así todos y cada uno de nosotros podamos ser unos mejores guías. Y no necesitamos ser misioneros, misioneras, sacerdotes y isis para guiar. Porque ¿cuáles son los principales beneficiarios de que nosotros estemos realizando un trabajo psicológico? Nuestra familia, nuestros seres más cercanos. Entonces, al irnos quitando esa paja de nuestro ojo, que es el ego, nos capacita para poder dar un mejor consejo a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobrinos, sobrinas, a nuestra esposa, a nuestro esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que cuando uno va despertando la conciencia, cuando una persona se va revolucionando a sí misma, el aura magnética cambia y se transforma en un punto, en un centro magnético de atracción. Entonces las personas, muchas veces tú no sabes ni por qué, pero acuden a ti para recibir un consejo. Entonces debemos estar preparados para poderlo dar de manera adecuada. Porque cuando nosotros damos un consejo, es una altísima responsabilidad, porque si esa persona confía en ti, tú estás prácticamente guiando los pasos que esa persona va a dar. Es una altísima responsabilidad que nosotros tenemos. Pero de lo bueno de nuestro corazón salen las palabras, dicen nosotros, ¿no es cierto? Entonces aprendamos nosotros en nuestro interior a despertar la conciencia para que salga lo bueno del buen corazón. Bien, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, me ha complacido mucho poder compartir con todos ustedes un discernimiento más de estos domingos. Les invito a cada uno de ustedes a que sigan acudiendo a estos discernimientos, que lo hacemos con mucho cariño, eh, con mucho amor para todos ustedes, y así como ustedes aprenden, nosotros también desde acá aprendemos, porque mientras nosotros no estemos unidos totalmente a nuestro Padre, todavía tenemos mucho, mucho por aprender. Un abrazo para todos, que el Padre los bendiga, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para todos.